Shalom, shalom. Pues bueno, Baruch Hashem, nuevamente estamos con nuestro estudio de Torah. Tenemos nuevamente doble porción de maná, dos parashot, la parashá 32 y la parashá 33. La parashá 32 es viajar y la 33 Bejukotá, en la montaña y en mis estatutos. Estas dos porciones las encontramos en Vallecaro Levíticos, en el capítulo 25, verso 1 al capítulo 26, verso 2, y la segunda en el capítulo 26, verso 3 en adelante, hasta el capítulo 27, verso 34. Nuestra Haftará la encontramos en Jeremías 16, 19 hasta el capítulo 17, verso 14. Y en el Brit Hadashah, en el libro de Lucas, capítulo 4, 16 al 21, y en Mateo 21, 33 al 46. Estas dos porciones cierran el libro de Vallecra o Levíticos y establecen las reglas para vivir en la tierra prometida, enfocándose en la justicia social y la relación espiritual con el Eterno. Viajar, que significa en el monte, se centra en la propiedad de las tierras y la libertad económica. El mensaje central es que la tierra le pertenece a Hashem y nosotros somos sus administradores momentáneamente. Nos habla sobre el año Shemitah, el descanso de la tierra cada 7 años. La tierra debe descansar, no se siembra ni se cosecha. Nos menciona el año de jubileo Yobel cada 50 años. Las deudas se cancelan y la tierra regresa a sus dueños originales. La justicia social, se prohíbe cobrar interés a los hermanos necesitados y se establecen leyes para el trabajo justo de los siervos. La prevención de la pobreza, ya que la riqueza es temporal y debe circular para evitar la pobreza extrema. En Bejucotai, que se traduce en mis leyes o mis estatutos, esta porción funciona como una conclusión ética para todo el libro de Vallecra, presentando las consecuencias de nuestras decisiones, ya que la bendición vendrá si el pueblo sigue los decretos. Habrá lluvia a su tiempo, paz en la tierra y abundancia alimentaria. Se enumeran las duras consecuencias: el exilio, la escasez, el miedo, si se abandonan los preceptos y se rompe el pacto. Las reglas finales de cómo dedicar objetos, animales o el valor de personas al santuario. La espiritualidad no es solo teoría, nuestras acciones tienen un impacto directo en nuestra realidad física. Viajar nos enseña cómo tratar al prójimo y a la naturaleza, mientras que Bikutai nos recuerda nuestra responsabilidad ante el Creador. Al leerlas juntas, el mensaje es claro: la bendición en la tierra depende de nuestra integridad ética y fidelidad espiritual, soltando el pasado para poseer el presente. Y nuestro subtítulo es específicamente soltar para poseer. Nuestro estudio comienza diciendo en viajar. Habló Hashem a Moshe en el monte Sinai, diciendo: habla a los hijos de Israel y dirás: cuando lleguen a la tierra que yo les doy, descansará la tierra un descanso sabático para Hashem. 6 años podrás sembrar tu campo y 6 años podrás podar tu viñedo y recolectarás tu cosecha. Y en el año séptimo un descanso completo será para la tierra, un Shabbat para Hashem. Tu campo no sembrarás y tu viñedo no podarás. La Torah nos menciona en el Pasuk 8 sobre el año de jubileo o el año Yobel, que representa el sistema de justicia divina más avanzado de la Torah. A la luz de la Torah, Yobel, el año del jubileo, no es solo un conteo de tiempo, sino un portal hacia la redención final. Según los registros históricos y la literatura rabínica, Israel contó y celebró oficialmente 17 jubileos, antes de que esta observancia fuera interrumpida. Estos 17 jubileos históricos, de acuerdo con el Talmud en el Tratado de Aharim 12b, el pueblo de Israel comenzó a contar los ciclos de 50 años poco después de entrar en la tierra de Canaán, bajo el mando de Josué. La cuenta empezó tras 14 años de conquista y asentamiento en la tierra. Se celebraron 17 jubileos durante un periodo de aproximadamente 850 años. El conteo oficial se detuvo con el exilio de las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, unos años antes de la destrucción del primer templo. Pero ¿por qué se dejó de celebrar el año del jubileo? Cuando era un mandato del Eterno,
La ley judía establece que el jubileo solo se observa de manera obligatoria cuando la mayoría de las 12 tribus residen en su territorio asignado en Israel. Tras el exilio asirio, las 10 tribus perdidas, la condición del pueblo completo en su tierra se rompió durante el segundo templo. Se seguían contando los años para regular las leyes de Shemitah, los años sabáticos de no trabajar la tierra, pero el jubileo ya no se proclamaba con el sonido del shofar para la libertad de la tierra y los esclavos. Como nos lo menciona el Pasuk 9 de nuestro estudio, y hará sonar un sonido quebrado de shofar en el mes séptimo, en el 10º mes, en el día de la expiación, harán sonar el shofar en toda su tierra. La Torá siempre nos trae una revelación en cada estudio. Y recordemos que el estudio pasado nos hablaba de las festividades para el Eterno. Y en ellas nos mencionaba sobre la festividad de Rosh Hashanah, mencionándonos que en el mes séptimo, el primero del mes, será un descanso que se anunciará con el sonido del shofar para una convocación santa. Por lo que podemos ver a la luz de la Torá que existe una relación directa y profunda entre esta festividad y el jubileo, tanto en la liturgia como el significado profético. El vínculo que más la relaciona es el sonido del shofar. En Yom Teruah se toca el shofar para despertar el alma y coronar al Eterno como Rey. En el jubileo se anuncia oficialmente con un toque de shofar largo y potente que conocemos como Teruah. De hecho, la palabra Yobel, que se traduce como jubileo, proviene de la raíz Obil, que significa llevar o transportar algo de un lugar a otro. En ambas festividades se escucha el sonido del shofar, que anuncia un cambio de estado, de la rutina a la santidad y de la esclavitud a la libertad. Aunque el jubileo se proclama en Yom Kippur, el proceso espiritual comienza en Rosh Hashanah, en Yom Teruah. En Rosh Hashanah se abren los libros y se determina el destino del año. En el jubileo se determina quién recupera su propiedad y quién queda libre. Si Rosh Hashanah es el día del juicio, el jubileo es la ejecución de la sentencia que trae justicia y restauración a los pobres y desposeídos. Ambos marcan un reinicio o un nuevo comienzo. Rosh Hashanah es el año nuevo civil y el reinicio del ciclo agrícola y espiritual anual. El jubileo es el año nuevo de la libertad económica y social. Es el Rosh Hashanah de los 50 años, así como Yom Teruah nos permite soltar los pecados del año pasado. El jubileo nos obliga a soltar las deudas y propiedades acumuladas durante décadas. El sonido del shofar comienza en Yom Kippur, marcando que la libertad solo llega tras el arrepentimiento y el perdón divino. La tierra vuelve a su dueño original. Nadie es dueño absoluto, pues mía es la tierra, dice Hashem. Todo israelita recupera su autonomía, recordando que somos siervos del Eterno y de nadie más. En los textos rabínicos y en el Talmud, el jubileo tiene una condición técnica especial. Maimónides el Rambam enseña que el jubileo solo se observa plenamente cuando todas las 12 tribus habitan en su territorio original en Israel. Como la mayoría de las tribus se dispersaron tras la destrucción del primer templo, el jubileo no se ha celebrado formalmente en milenios, aunque el conteo de los ciclos sigue teniendo un gran peso espiritual. Aunque no se han celebrado jubileos formales en más de 2400 años, la tradición sostiene un conteo teórico que conecta con el final de los tiempos. Algunos estudiosos de Torah basan su cronología en Génesis 6:3, donde se menciona que los días del hombre serán de 120 años, interpretando cada año como un jubileo de 50 años. Si esto es así, esto nos daría un total de 6000 años de historia humana antes del inicio de la era mesiánica. La idea de que el próximo jubileo podría ser el último nace de interpretaciones sobre la redención final, la Geulá. Algunas tradiciones sugieren que la llegada de Mashiach ocurrirá en un año de jubileo, cumpliendo las profecías de Isaías 61 del 1 al 2. El Espíritu del Señor, el Eterno, fue sobre mí,
por cuanto me ha ungido el Eterno para anunciar buenas nuevas a los humildes, me ha enviado para vendar a los de corazón quebrantado, proclamar libertad para los cautivos y a los prisioneros abrir lo que los aprisiona, proclamar el año de la buena voluntad con los buenos del Eterno y día de venganza con los malos de Elohim nuestro, para consolar a todos los que están en duelo. Si bien recordamos Yeshua cuando en Nazaret en la sinagoga se paró y se le entregó el rollo del profeta Isaías, lo podemos ver en el libro de Lucas 4 del 18 al 19. Vemos que Yeshua no estaba leyendo cualquier texto al azar, estaba declarando el cumplimiento de un año de jubileo en su propia persona. Pero veamos a la luz de la Torá lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Eterno. El año agradable o favorable es el jubileo. Cuando Yeshua menciona el año agradable del Señor, está usando un término técnico para referirse a Yobel, al jubileo. En nuestro estudio se ordena soltar deudas y liberar esclavos físicamente. Yeshua estaba elevando el concepto de este texto al plano espiritual, liberando del exilio al pecador y la opresión del alma. Al mencionar hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, Yeshua se presenta como el shofar viviente. Él es quien anuncia que el tiempo de soltar el pasado ha llegado a nuestras vidas. Pero notemos algo muy importante. Yeshua se detiene a la mitad del versículo de Isaías 61:2. No leyó la parte que dice, y el día de venganza de nuestro Elohim. ¿Por qué se detuvo? Porque a la luz de la Torá existía una conexión profética, ya que su primera venida fue para proclamar libertad, un tiempo de jubileo. Pero su segunda venida completará el ciclo con el juicio y la restauración final. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 19:11 es el pasuk que describe la entrada triunfal de Yeshua para ejercer justicia definitiva. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este pasuk es la conclusión profética de lo que estamos estudiando en estas porciones. En Bejucotai, Hashem advierte que si el pueblo rompe el pacto, él enviará la espada que hará venganza del pacto. Vayikra 26-25. En Apocalipsis 19, Yeshua es quien empuña esa espada para ejecutar la sentencia final contra la maldad. En Beahar, el pariente redentor, el Goet, tiene el derecho de rescatar la tierra por la fuerza si es necesario. Yeshua en el caballo blanco viene a reclamar la tierra y a desalojar a quienes la han corrompido. Los nombres de fiel y verdadero contrastan con la desobediencia mencionada en la Parashat. Él juzga basándose en la fidelidad al pacto que se entregó en el Sinai, lugar donde habló Hashem al pueblo hebreo. Ahora, en Vayikra Levíticos 25, el toque del shofar anuncia la libertad. En Apocalipsis, el regreso de Yeshua como juez ocurre tras el toque de las trompetas. Es el mismo evento, ¿sí? El juez viene a poner orden para que el jubileo eterno pueda comenzar. Si bien la cuenta de 120 jubileos por 50 años nos da 6,000 años, bajo esta perspectiva estaríamos próximos a vivir el jubileo número 120, el último jubileo antes del gran Shabbat o el milenio de Shalom. Si bien el hecho de que el próximo jubileo pudiera ser el último no es solo un cálculo numérico, sino una llamada, ¿sí?, al despertar espiritual. Si los primeros jubileos trajeron libertad física,
El último jubileo, el 120, promete la libertad definitiva de toda la creación. Ahora, desde una perspectiva profética, muchos estudiosos conectan el toque del gran shofar, el shofar gadol, con el fin de los tiempos. Se cree que el Mashiach será anunciado en una muadín, en una festividad que es Yom Teruah, que coincide con el inicio de un año de jubileo. Esto marca el fin del exilio y el retorno a la heredad definitiva de todas las almas a su origen divino. Estamos hablando de reunir a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yom Teruah es el ensayo anual para el gran jubileo. Cada año que tocamos el shofar en Rosh Hashanah, estamos practicando para el día en que suene el shofar que anuncia la libertad definitiva para todo el mundo. Diversas interpretaciones apuntan a ciclos que culminan en fechas cercanas como 2026 o el 2030. La cuestión es que si el mundo está entrando en una era de restauración, este próximo ciclo marcaría el fin del tiempo del exilio y el inicio de la paz universal. Si el jubileo significa volver a casa, el último jubileo representaría el regreso definitivo de toda la humanidad a su conexión original con el Creador. Según el judaísmo, el jubileo no se observa oficialmente hoy en día, por lo que no hay una fecha única aceptada por todas las autoridades. Para que el jubileo sea obligatorio, según la Torá y como ya lo mencionamos, las 12 tribus deben estar viviendo en la tierra de Israel en sus territorios asignados. Pero como esto no ocurre desde el exilio de las tribus del norte hace unos 2500 años aproximadamente, la observancia se detuvo. Sin embargo, existen diferentes posturas sobre cuándo podría ser el próximo jubileo. La mayoría de las autoridades rabínicas modernas sostienen que no se puede fijar un año de jubileo hasta que el Mashiach regrese y restaure el orden de las tribus. Pero aunque no se observa el jubileo, sí se observa el año Shemitah o sabático. Y el último fue en el 2021-2022, en el año hebreo 5782. Y el próximo será en el 2028 o 2029, en el año hebreo 5789. El Rambam en sus escritos realizó cálculos basados en el ciclo de 49-50 años, pero reconoció que no eran concluyentes para las prácticas actuales. Algunos estudiosos y grupos que intentan reconstruir el calendario sugieren que el año 2025-2026 podría marcar el inicio de un ciclo de jubileo basado en la independencia de Israel en 1948 o cálculos desde la creación. Han transcurrido 77 años desde la independencia de Israel, que fue el 14 de mayo de 1948. Y este 14 de mayo del 2026 estaría cumpliendo 78 años. Este aniversario es significativo en nuestro estudio y poder ver a la luz de la Torah cuándo podría ser el jubileo 120, el último jubileo. 77 años es un número que resuena con los ciclos de 7 que menciona esta porción. 7 años para Shemitah, 7 ciclos de 7 para el jubileo. De acuerdo al calendario judío, el 5 de Iyar, hace unas semanas, Israel celebró recientemente su 78 aniversario, el 22 de abril del 2026. Para muchos estudiosos de Torah, este tiempo representa la etapa de preparación para que las tribus regresen y se puedan restaurar, soltándole que por mucho tiempo los esclavizó y poseer lo que el Eterno les ha prometido. Pero veamos a la luz de la Torah otro punto muy importante que nos relaciona con el último jubileo. Si Yeshua viene como el jinete de Apocalipsis 19 para juzgar con justicia, el hecho de que Israel esté cumpliendo 78 años según el calendario hebreo refuerza el concepto de que el dueño de la tierra está preparando el escenario para reclamar su propiedad, tal como lo exige la Torah en Vayikra o Levíticos 25. Esta conexión es profunda, ya que en el pensamiento hebreo el número 80 representa una transición de la fuerza natural a la fuerza espiritual.
y el inicio de una nueva autoridad. En la Torá, el referente principal de los 80 años es Moshe Rabenu. Éxodo 7:7 nos menciona, era Moshe de edad de 80 años, cuando él y su hermano Aarón hablaron con Faraón. Moshe comenzó su misión libertadora y su rol como intermediario de la Torá precisamente a los 80 años. El año 2028 podría marcar para Israel una etapa de madurez para asumir un rol espiritual más activo ante las naciones, pasando de la supervivencia física a la revelación de su propósito. Ahora, el Tejilín o Salmo 90:10, aunque este salmo se atribuye a Moshe, define las etapas de la vida. Los días de nuestros años de vida en ellos comúnmente son 70 años y con vigor 80 años, siendo su fuerza para fatiga e iniquidad, porque se han disipado apresuradamente y volado. En hebreo, a los 80 años se le llama la edad de la Geburá, de la fuerza. No se trata solo de fuerza física, sino de la fuerza para sostener el juicio y la justicia. Si el ciclo de 80 años de Israel representa la etapa de los robustos, se alinea con la imagen de Apocalipsis 19 que mencionamos anteriormente. Un juez fuerte que viene a poner orden con justicia. Relacionando nuestras dos parashat, de Beajar y Bejucotay, y tomando todos los conceptos de nuestro estudio, Beajar nos muestra que el jubileo ocurre tras 49 años, 7 por 7, 49. El ciclo de 80 años que cumple Israel como nación en este 2028 nos sitúa en dos ciclos de 40 años de nación. Sabemos que el número 40 es el número de la prueba y la generación. Llegar a los 80 es haber superado 2 generaciones de prueba. En Bejucotay nos narra las consecuencias. Habla de que si el pueblo camina en los decretos, tendrá fuerza para perseguir a sus enemigos. Los 80 años simbolizan esa estabilidad alcanzada tras haber andado en los decretos y sobrevivido a las dificultades. Muchos eruditos señalan que si una generación bíblica se basa en el Tejilín o Salmo 90:10, el año 2028 completa el ciclo máximo de la generación que vio nacer al Estado de Israel desde 1948. Esto conecta directamente con la promesa de Yeshua en Mateo 24:34. De cierto os digo, que de ninguna manera pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Los 80 años nos marcan una generación relacionada con la independencia de Israel y con la parábola de la higuera en Mateo 24:32. Así que de la higuera aprender la parábola. Cuando su rama ya está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Si consideramos el Salmo 90:10, que define una vida plena y robusta en los 80 años, el año 2028 marca el límite de esa generación que vio el renacimiento de una nación que pasó por mucho dolor y mucho proceso. En nuestro estudio, esto sugiere que el tiempo para la humanidad en la tierra está llegando a un punto de evaluación divina, al tiempo que los propietarios legítimos de la tierra pueden reclamar su heredad. Es por eso que existe una aproximación de fechas muy llamativas entre el 80 aniversario de Israel y los conteos del jubileo. Según el calendario hebreo, en el año 5789 es un año shemita, año sabático. Algunos cálculos en cuestión de Yobel sugieren que el ciclo de 50 años jubileo y el cumplimiento de los 120 jubileos podría culminar precisamente en el 2028-2029. Si esto es correcto, el 80 aniversario de Israel coincidirá con la proclamación de libertad como lo menciona nuestro estudio. Si en el año 2028 fuera un jubileo, sería el momento legal en que todas las deudas se cancelan y la tierra vuelve a su dueño. Para nosotros esto representa algo muy importante, la restauración del reino espiritual. En la historia judía existe una observancia llamada la maldición de la octava década. Tanto el reino de David como el reino de Hasmoneo
comenzaron a desintegrarse al llegar a los 80 años debido a conflictos internos. De esta forma, nuestra porción de Bejucotai advierte que la bendición depende de la unidad y la obediencia. Al llegar Israel a sus 80 años en el 2028, se encuentra en ese momento crítico donde el juicio divino, como nos los menciona Apocalipsis 19, decidirá si la nación entra en el reposo del jubileo o enfrenta la disciplina de Bejucotai. Podemos ver a la luz de la Torá lo siguiente. Los 80 años de Israel como nación en el 2028 marca el límite de una generación robusta, como lo menciona el Tejilín o Salmo 90:10. El año Shemitah o sabático entra en el 2028 o 2029. Sería el reposo de la tierra y la prueba de fe en la provisión divina. Ahora, el posible jubileo del 2028 marca el retorno de la posesión y libertad total. Hablando en un nivel espiritual, esta triple coincidencia refuerza la idea de que estamos en un tiempo donde el juez justo está a las puertas. Una de las preguntas: ¿estamos listos para ser juzgados por nuestras acciones? El año 2028 representa una serie de eventos astronómicos que muchos estudiosos de la profecía bíblica consideran como señales en el cielo. Lucas 21:25, coincidiendo con los 80 aniversarios de Israel, nos dice: y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia de la gente en desesperación por el bramido del mar y el oleaje. El 31 de diciembre del 2028 ocurrirá un eclipse lunar total que será visible desde Jerusalén. En el judaísmo, un eclipse lunar se considera una señal para la nación de Israel. Y que ocurra justo al cerrar los 80 años de independencia sugiere un cierre de ciclo. En la víspera del 2029, la luna se tornará roja sobre el cielo de Israel, evocando la imagen de juez que viene antes del día grande y espantoso, como nos los menciona Joel 2, del 30 al 31. Y en el Tanakh de la Biblia hebrea, en Joel 3, 4 al 4. Pondré señales maravillosas en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se invertirá en oscuridad y la luna en sangre, antes que llegue el día del Eterno, el grande y el temido. El 22 de julio del 2028 habrá un eclipse solar total de larga duración. Se dice que el más largo de la historia. Según el Talmud, en el apartado de Sukkah 29a, un eclipse solar es una señal para las naciones del mundo. Nuestro estudio nos habla también de las bendiciones para Israel y las consecuencias para quienes se oponen al pacto. Un eclipse solar masivo en el año 80 de Israel como nación es visto por algunos como un aviso divino a las naciones sobre cómo tratan a la heredad de Hashem. Como vimos en Levíticos 25, la Shemitah, el año sabático, es la prueba de fe máxima. Que el 80 aniversario coincida con el año donde la tierra debe reposar refuerza la idea de que tanto Israel como todo temeroso de Hashem debe confiar totalmente en la provisión del dueño de la tierra. No confiar en la fuerza física o en nuestra economía. La combinación de una luna de sangre sobre Jerusalén y un eclipse solar total en el mismo año que Israel cumple los 80 años crea un escenario que los estudiosos llaman una ventana de visitación o una sombra profética. Estos eventos celestiales son vistos como el anuncio del rey que viene a ejercer el juicio mencionado en Bejucotai. Para el creyente, estas señales no son para infundir miedo, sino para recordar que el último jubileo está cerca. Debemos estar preparados tanto en cuerpo, alma y espíritu. El soltar hoy esas deudas de rencores y acciones no gratas en nuestra vida es comenzar a prepararnos. Si esta fuera el último ciclo antes de la redención, nuestra tarea es demostrar que estamos listos para vivir en un mundo donde Akadosh Baruj Hu es el único dueño y que dependemos completamente de él. Hoy debemos soltar para poseer. El mundo nos enseña que para poseer hay que acumular.
tener y conquistar. Sin embargo, la Torá en Beajar nos revela una paradoja divina. Solo somos dueños de aquello que somos capaces de soltar. El año que marca un ciclo de fortaleza está llegando a su clímax. La humanidad se encuentra ante su propio juicio de gestión. Otra pregunta: ¿hemos cuidado la tierra y al prójimo? ¿O nos hemos vuelto esclavos de nuestras propias posesiones? El jubileo obliga a devolver la tierra a su dueño original. Al soltar cada una de esas posesiones que solo fueron dadas para administrarlas, reconocemos que Hashem es el verdadero dueño. Quien intenta retener sus posesiones por la fuerza, la va a perder. Pero quien la rinda ante el juez justo, recibirá una herencia eterna. El mensaje central de Bejucotai es que nuestras acciones tienen consecuencias, pero el jubileo ofrece un borrón y cuenta nueva. Para entrar en el próximo ciclo de libertad, la humanidad debe aprender a perdonar, soltar rencores y abandonar la soberbia. El juicio no es solo para castigar, sino para restaurar a cada hombre a su verdadera familia y posesión espiritual. Tal vez estemos cerca del sonido del gran shofar, y ese sonido no anuncia el fin del mundo, sino el fin de la esclavitud, como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis que viene a desalojar la injusticia para que la creación entera pueda finalmente tener una justicia verdadera. De esto aprendemos que la verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos en nuestras manos, sino por lo que le hemos sido capaz de entregar al Creador. Al llegar al umbral de este posible último jubileo, la pregunta para cada ser humano no es ¿qué he logrado?, sino ¿estoy listo para soltar lo temporal y poseer lo eterno? Para prepararnos espiritualmente hacia el inicio de la redención y el ciclo que representa, debemos enfocarnos en una transición interna, pasar de la supervivencia a la mayordomía. En Beajar, Hashem dice: la tierra es mía, porque vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Levíticos 25-23. Comencemos a despegarnos de la idea de que nuestros logros o posesiones son nuestras por derecho propio, porque el objetivo es estar listos para que cuando el juez venga a reclamar su propiedad, no nos encuentre aferrados a las cosas de este mundo. La preparación consiste en confiar que el Eterno provee sin que nosotros tengamos el control total. Practicar el reposo semanal, el Shabbat, es uno de los tiempos en los cuales podemos descansar de todas las cargas de la semana y soltar los afanes cotidianos. Porque no por trabajar más vas a tener más. Es prepararnos para no entrar en un pánico antes de la crisis económica o social que puede venir, sabiendo que Hashem es el que sostiene a sus siervos. Ahora, como vimos en Apocalipsis 19, porque sus juicios son verdaderos y justos, prepararse para el último jubileo significa vivir hoy bajo los estándares del tribunal celestial. Evaluemos nuestras relaciones. ¿Hay deudas morales o faltas de perdón? El jubileo es para cancelar deudas. El perdonar a quien nos han ofendido es soltar esas deudas. Para estar listos y que cuando llegue el momento de la octava década, tu cuenta espiritual esté limpia y llena de buenas obras, que en hebreo son misbot. Al acercarnos a los 80 años de nación de Israel, debemos cultivar la fortaleza espiritual de la que habla el Salmo 90. Y no es una fuerza física, sino una fuerza de carácter. No dejemos que las señales en el cielo nos distraigan del estudio y las observancias de la Torá. Al contrario, veámoslas como un recordatorio para estudiar más profundamente. Oremos por la paz de Jerusalén, entendiendo que el destino de las naciones está ligada a lo que sucede en esa tierra, ya que funciona como el reloj profético. Debemos identificar qué es lo que aún está apegado a nosotros y que no podemos soltar. Quizá un hábito, un rencor, una transgresión, una preocupación material que sentimos que nos esclaviza y decidimos soltar voluntariamente ante Akadosh Baruj Hu. Este estudio nos enseña sobre las leyes de Jerem, refiriéndose a la propiedad consagrada para el Eterno. A la luz de la Torá, no se trata de un espacio u objeto físico, sino del servicio espiritual.
al cual todo creyente ha ofrecido a Hashem y donde se requiere una integridad del compromiso. El concepto de Jerem no es solo una transición legal, representa lo que es apartado para el Eterno, de forma irreversible. Al igual que un objeto consagrado, el temeroso de Hashem se vuelve propiedad exclusiva del Creador. Quien decide servir al Eterno con todo su ser entra en una categoría de santidad donde ya no pertenece al mundo común, sino es Kadosh, apartado para Hashem. Devarim o Deuteronomio 7:6 nos cita: porque un pueblo sagrado eres tú, consagrado para el Eterno, Elohim tuyo. A ti te ha elegido el Eterno, Elohim tuyo, para hacerle un pueblo peculiar de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Pero en la Parashot de Kedoshim, en el capítulo 26, verso 26, el Eterno ordena: serán para mí santos, porque santo soy yo, el Eterno, que diferencia a ustedes de los pueblos, para que sean para mí. El ser apartado es algo o alguien que sale del dominio común o del mundo para ser solo del Eterno. Hashem nos apartó para que seamos suyos. Al ser su propiedad, entramos en la categoría de Jerem. Somos intocables para el mal e irredimibles para el mundo, porque nuestra vida ya tiene dueño. Pero la Torah nos dice que lo consagrado como Jerem no puede ser rescatado con dinero. Un compromiso genuino con Hashem no tiene precio ni puede regresar para volver a una vida de vanidad. Pero el estudio nos enseña que todo aquel que viole este decreto será condenado a la pena de muerte. Hoy en día no hablamos de muerte física, sino de muerte espiritual. Quien rompe su pacto esencial pierde la fuente de la vitalidad y el propósito que lo sostenía. Vayikra o Levíticos termina recordándonos que la libertad que ganamos en el Sinai no es para hacer lo que queramos, sino para elegir a quién servir. Ser una persona consagrada es entender que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que es un altar vivo para Hashem. La Torah nos dice que en el jubileo todo vuelve a su raíz, a su dueño original. Si entendemos que quizá estemos en tiempos del último jubileo, antes de la redención final, nuestra entrega debe de ser absoluta. Ser una persona consagrada para Hashem significa que ya no hay tiempo para jugar a la religión. Si estamos en el umbral de la Geulá, en los tiempos finales, aquel que se compromete a servirle al Eterno se convierte en la propiedad más sagrada del mundo. La advertencia de que no habrá redención para lo consagrado nos recuerda que en este tiempo crítico no podemos comprar nuestra salida del compromiso. No hay vuelta atrás. Quien no asuma su identidad espiritual ahora corre el riesgo de quedar desconectado de la fuente de vida en el momento más importante de la historia. Debemos de saber que nuestra vida es ese sacrificio santo que no se vende ni se cambia, preparándonos para ese toque del gran shofar. Debemos saber que para todos los temerosos de Hashem, el último jubileo debe de ser un evento único, un evento celestial, ya que se espera que sea anunciado con el gran toque del shofar que proviene del cielo, marcando la redención final para el pueblo de Hashem. Eso es lo que nos deja nuestro shur en este día. Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, Rey del Universo, nos presentamos ante ti al concluir este Sefer de Vayikra. Reconocemos que estamos viviendo tiempos proféticos y que quizá estemos próximos al último jubileo, antes de tu revelación final. Hashem, aceptamos sobre nosotros el sello de Jerem espiritual. Declaramos que nuestra vida, nuestra familia y nuestra fuerza están consagradas totalmente a tu servicio y son santísimas para ti. Que nuestra decisión de ser fieles sea irredimible. Que nada en este mundo material pueda comprarnos ni apartarnos de tu lado. Te pedimos que nos concedas la vida verdadera, aquella que surge de estar pegados a tu voluntad. Que al sonar el gran shofar de Yobel, el último jubileo, nos encuentres como propiedad tuya, puros y firmes en nuestra fe. Líbranos de la muerte espiritual y mantén encendida nuestra alma hasta que toda la tierra se halle llena de tu gloria. Hoy entendemos que para poseer lo celestial debemos soltar lo terrenal. Soltamos el control de nuestras manos sobre nuestras posesiones. Soltamos la ansiedad del sustento.
Confiamos en tu bendición. Soltamos nuestro propio orgullo para convertirnos en tu gerén, tu propiedad santa. Soltamos lo temporal para poseer lo eterno. Soltamos el pasado de pecado, de enfermedad, de miseria, de egoísmo, de rencor, de idolatría, para poseer lo mejor de ti. Y lo que hoy soltamos en fe, tú lo multiplicarás en santidad. Amén y amén. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Como cada vez que terminamos un libro de la Torah, decimos, Hazak, Hazak, Beiti Hasek. Sé fuerte y que nos fortalezcamos. Nos vemos en el próximo estudio. Shabbat Shalom.